Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos muchachos, ¿qué tal? Alumnos de la Academia Mega, un gusto saludarlos. Muy buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Joel Mestanza del curso de Historia Universal y ahora mismo vamos a compartir la pantalla para poder dar inicio a nuestro tema de hoy. Un tema que es pregunta de examen de admisión, un tema que se relaciona con la influencia, ¿correcto? En torno al proceso independentista americano y lógicamente también peruano. ¿De quién estamos hablando? De la independencia de los Estados Unidos. Buenas tardes con todos. Hola Israel, hola Mayeli, Daniel López, ¿cómo estás, hijo? Pierito y Jennifer Aguilar. Buenas tardes con todos y por ahí también me saluda. Vamos a ver quiénes están por acá. Sofía Tejada, muy bien. Hola Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes, hijita. Buenas tardes, todo bien, gracias. Nadine, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes en sí en general a todos ustedes. Marcelito, ¿cómo estás, hijo? Un gusto verte, Marcelo, al igual que a Rodríguez, Solimar, buenas tardes a todos ustedes. Muy bien, les comento rapidísimo, toda esta semana estamos, pues ahí está Marisol, llegó, regresó, me dicen por ahí. Muy bien, y Pierito, pues en realidad Benítez, como dice, hoy se está celebrando, entre comillas, el disque descubrimiento de América, que es mal llamado descubrimiento, ese debería llamarse el tropezón de América, ¿no? Pero bueno, pues hijo, ahí vamos, ahí vamos. Así que nosotros, de nuestra parte, ya de manera cultural, de manera racional, sabemos que no es así. Pero bueno, pues algunos dicen celebrar el disque descubrimiento de América es celebrar el genocidio de América, ¿no? La llamada, pues en sí, muerte de muchas personas en torno a lo que viene a ser, pues en sí, nuestra llamada vida, ¿no? Nuestra vida a nivel cultural, independiente, ¿no? Dejamos nuestra independencia cultural y pasamos a recibir una fuerte influencia de la cultura extranjera. Y ahora, justamente ya que estamos hablando todos, ¿no? Por ejemplo, hace un momento un alumno como Pierito Benítez me decía, profe, hoy 12 de octubre se celebra el disque descubrimiento de América. Nosotros hay que recordar que América no solo ha sido invadida pues por españoles, también ahí están los franceses y los ingleses. Justamente hablando de Inglaterra es que nosotros vamos a hablar acerca de una de las colonias, correcto, inglesas que se terminó rebelando pues en sí en su contra y ese viene a ser pues los Estados Unidos. Hay que recordar, correcto, que cuando hablamos acerca del proceso independentista de los Estados Unidos, nosotros estamos hablando de un proceso bastante complejo. Primero, porque hay factores que van a contribuir a esta a esta llamada independencia. Como por ejemplo, ¿qué cosa podemos mencionar dentro de este factor que contribuye pues en sí a la llamada independencia? Y es que resulta que uno de los factores relacionados con la llamada independencia norteamericana viene a ser nada menos y nada más que la influencia de la influencia de la ilustración. No sé si ustedes se acuerdan un poquito. Estamos hablando del siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII se están difundiendo las ideas ilustradas. ¿Qué importancia tienen las ideas ilustradas? A ver, todos ustedes recordarán. A ver, primero nos da conocimientos. Eso sabemos algunos. Los que no saben, les comento rapidísimo que la ilustración en el siglo XVIII fue una ideología que permitió al hombre desarrollar un conocimiento más amplio. Pero quiero contarte que ese conocimiento amplio permitió al hombre conocer su verdadera realidad, de dónde partía o de dónde nacía el verdadero poder que tenía el rey. Era una gran, pero gran mentira decir que el poder provenía de quién, de Dios. Y es así que se demostró que el poder provenía de quién, del mismo pueblo. En ese sentido, ¿qué es lo que termina apareciendo? Una idea para romper la cadena de dominación que era representada por el rey. Un rey absolutista. Entonces, quitamos de lado el absolutismo y pasamos a un liberalismo. Absolutismo, chao, liberalismo, bienvenido. Por eso la libertad, la búsqueda de la libertad. Ahí encontramos, por ejemplo, en ese contexto, la independencia de Estados Unidos. Ahora, profe, ¿no se supone que la ilustración tenía que ayudar hasta cierto punto en Francia, por ejemplo, a liberar a los burgueses del dominio monárquico? Sí, pero se adelantó Estados Unidos. Ahora, vamos a ver cuál es la situación, cómo es que se da ese contexto y por qué.
Primer punto. Hay que recordar que la ilustración no nace en Francia, nace en Inglaterra. Los ingleses, mediante el sistema comercial, recuerda que terminan expandiendo estas ideas hacia la zona de América del Norte, o sea, Estados Unidos. Y estos van a poco a empezar a desarrollar un pensamiento liberal. Dos, hay que recordar que Inglaterra provocó la colonización de América a manera de represión en contra de sus habitantes. Aquellos que no tenían no respetaban la monarquía, aquellos que no respetaban la religión anglicana, para ser exacto, eran perseguidos. Entonces, Estados Unidos está conformado ¿por quién? Por perseguidos religiosos, por perseguidos políticos, o sea, gente que vivía netamente en Inglaterra, pero por problemas con el Estado, entre comillas, termina escapando y terminan llegando a América. Entonces, yo te pregunto algo. Tú eres peruano, pero simplemente por tus creencias religiosas, por tus creencias políticas, te dicen, ¿sabes qué? No, tú no te quiero ver en el Perú. Y te mandan a vivir, no sé, o te vas a vivir tú a Chile o a Bolivia. Yo te pregunto, cuando te llame el Perú, ¿te vas a sentir contento o vas a querer estar apartado de él? Una pregunta simple, solamente poniendo un ejemplo. ¿Tú qué dices? A ver, ahí está mi grupo, correcto. Quiero ver pues en sí a mi grupo, por lógica, pues profe, me dicen por acá, no, ni fregando, me separo. Y es por ese motivo, como dice pues en realidad Marcelo y Solimar, es que la gente de Estados Unidos terminó buscando qué cosa, justamente pues en sí su separación. Y es ahí donde te cuento algo. Los ingleses en el siglo XVII desarrollaron una actividad política y también económica. Y resulta que quien llegó al poder allá en Inglaterra viene a ser la burguesía. Cuando la burguesía llega al poder, quiero comentarte rapidísimo, cuando la burguesía llega al poder, ¿qué es lo que termina pasando? Nos van a contar en la historia que esta llamada burguesía, y espero que no te olvides, por favor, que esta llamada burguesía, ¿qué es lo que termina haciendo? Va a promover leyes en favor del comercio. Inglaterra vivió en la historia al primer sistema monárquico constitucional, donde la monarquía parlamentaria, donde la monarquía, el rey, ya no estaba, ya no era el centro del poder. Ahora el rey compartía el poder con quién, profesor. El rey compartía el poder con un parlamento representado por la burguesía, que es la voz, entre comillas, del pueblo. ¿Pero de qué pueblo? Bueno, de realidad del sector comerciante. Y por esa razón, yo te pregunto algo. Si el parlamento es el Congreso y el Congreso tiene como función crear leyes, las leyes que va a crear van a ser en favor de qué? A ver, vamos muchachos, ¿las leyes van a ser en favor del rey o en favor del comercio? Vamos, la lógica, el sentido común, vamos a utilizar. ¿Tú qué dices? Estamos iniciando recién esta clase. ¿Eh? A ver por acá, mira lo que me dicen. ¿Eh? Vamos a ver quién me responde por ahí. Marcelo me dice, profe, por lógica, tiene que ser en favor del comercio. Ay, correcto, muy bien. Y Piero quizá utiliza un término cuando dice de ricos para ricos. Podríamos decir también los ricos comerciantes. Claro, ahí está. Entonces la pregunta es, querido alumno, es lógico que cuando están dominando América van a querer aplicar lo mismo que aplicaba España a Perú. Por ejemplo, el sistema del monopolio comercial. Las monarquías están acostumbradas a establecer un sistema que es el monopolio comercial. ¿Y en qué consiste ese monopolio comercial? En ser el país dominante, el único vendedor y el país dominado, su colonia, sus varios compradores. Un vendedor, solo un país, varios compradores, la colonia que domina. España, por ejemplo, era dueño, amo y señor del comercio en América del Sur, en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, etcétera, hasta en México. Pero en Estados Unidos, ¿quién tenía que ser el único vendedor? Inglaterra. Por ese motivo, cometieron un error, porque aquellos perseguidos políticos y aquellos perseguidos religiosos que estaban en Estados Unidos también eran comerciantes, y como comerciantes ellos terminaron buscando separarse de Inglaterra, y es por ese motivo, ¿por qué? Separarse no políticamente. Ellos decían, rey, yo considero que tú eres mi máxima autoridad y yo te voy a pagar a ti impuestos. Muy bien, hasta ahí todo bacán, el rey como quien dice, ¿no? Acepta, pero cuando le dice, pero lo único que te pide es mi independencia política. Reyes intransigentes como el que tenía Inglaterra, de la dinastía Hohenstaufen, que viene a ser pues Jorge III, simplemente no aceptan esa separación económica. Mira, lo único que piden es una separación económica, que les permitan ser independientes comercialmente. Pero si eso no aceptan, ahí va a iniciarse la lucha por la independencia total. O sea, el comerciante de Estados Unidos es el que termina promoviendo hasta cierto punto la llamada independencia. Pregunta a ustedes, muchachos. Hasta acá me dejo entender.
chicos. A ver, acá, muy bien, estoy viendo el chat, me dicen acá Israel que sí, ni hablar del amigo Marcelo, ahí está Marisol, también me dice que sí, correcto Nadine, correcto Rodrigo, Jennifer, Noemí y Daniel. Entonces, estimados, vamos al concepto. Una vez que hemos hecho esta introducción, hablamos, gracias Mayel, hija, vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos. Nos dice que fue la revolución burguesa de los colonos de América del Norte, claro, porque es Estados Unidos, contra la dominación de Inglaterra con el objetivo de ¿qué? De fomentar su industrialismo. Entonces, el objetivo de esta revolución, ¿cuál es? Fomentar el industrialismo. ¿Quién se está rebelando? El comerciante de Estados Unidos. ¿Contra quién? Contra su amo, que viene a ser el comerciante de Inglaterra. Quieren separarse ya económicamente. Al no poder la separación económica, se busca la separación política y eso ya es en sí una respuesta en contra de quién, en contra de Jorge III. ¿Cuáles son las causas? Muy bien. Piero, antes de continuar con las causas, Piero me pregunta, profe, en las 13 colonias habían 3 estados, se llamarían, ¿cómo se llamarían ahora? Es que hay un detalle, hijo, ya no existen 13 estados en Estados Unidos, hay más estados. Por ese motivo ya no se habla pues de Virginia, de Georgia en sí del sur, de Georgia del norte, Pensilvania, ¿correcto? Massachusetts, por ejemplo, ya no existen, existen como ciudades, pero los estados federados hoy en día han terminado pues por justamente acaparar una independencia política en los Estados Unidos. ¿Y eso a partir de qué? Al final pues en sí de la llamada enmienda que se va a dar pues en Massachusetts. A partir de la aparición de la Constitución es que Estados Unidos empieza a crecer. ¿Por qué te comento esto, Pierito? Por la siguiente razón. Querido y estimado alumno, el mapa de Estados Unidos, correcto, solamente te puedo decir algo, del actual mapa que tiene los Estados Unidos, repito una vez más, solamente el sureste de Estados Unidos, correcto, es donde antiguamente estaba ¿quién? Donde antiguamente se encontraba pues en sí las 13 colonias. Repito una vez más, donde antiguamente se encontraban las 13 colonias. Pero ahora, por ejemplo, si hablamos del mapa completo de Estados Unidos, vamos a ver acá, voy a buscar un mapita rapidísimo, mapa de Estados Unidos. Muy bien. Entonces ya no es igual. Por ejemplo, a ver, me preguntas un rato, Piero, para poder responderle. ¿Quiénes serían actualmente parte de las 13 colonias? Si yo veo el mapa de los Estados Unidos, por ejemplo, estaría hablando de quién. A ver, de lo que viene a ser Georgia, Carolina del Sur, lo que viene a ser Carolina del Norte, lo que viene a ser Florida, lo que viene a ser, pues en sí, Virginia, Pensilvania, Nueva York, correcto, Nueva Virginia y hasta ahí nada más. O sea, ni siquiera he mencionado 13, porque hoy en día quienes están, Nueva México, Texas, Kansas, Nebraska, etcétera. Wow, o sea, a ver, un favorcito bien grande. ¿Logran ver mi mapita que está acá en mi celular? ¿Sí? ¿Algunos? Ya, ese mapita solamente tiene a la parte de qué, a ver, vamos a ver, creo que se apagó. Vamos a ver rapidísimo. Aunque creo que como estoy compartiendo pantalla, puedo hacer esa división. Vamos a ver rapidísimo. Un ratito. Dame un ratito, por favor. Vamos a mostrarte para poder responder pues en sí a Pierito, ¿no? ¿Dónde está el mapa? Muy bien. Disculpen el chat, no necesito que lo vean eso. A ver, rapidísimo. Vamos a abrir uno nuevo. Google. Mapa de Estados Unidos. No contaba con esa pregunta, pero buena pregunta. Ahí está. Ya, muy bien. Muchachos, rapidísimo. Ustedes están, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y quiero que todos ustedes vean la pantalla. Mira, acá está. Vamos a ver solamente esta parte un ratito, ¿ya? Ya, ¿ven el mapa? Sí, sí. Vamos a encender, pues, quiero que ustedes observen el mapa. Mira, lo estoy señalando, ahí está. Toda esta región, hijo, todo, Piero, mira acá, que dice ahí, mira, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, correcto, y Florida. Ya, toda esta parte eran las 13 colonias, solo esto. Pero ahora, escúchame bien acá,
Mira hasta dónde se ha extendido, hasta la zona occidental. Estados Unidos es muchísimo más grande que las primeras colonias que tuvo pues en sí en un inicio. Entonces, estimado alumno, ahora sí, pregunta, ¿me estoy dejando entender? Pregunta, hijo, ¿me dejo entender hasta acá? Piero, perfecto, gracias, hijo. Entonces, esto vendría a ser la explicación a lo que Piero me decía, profesor, disculpe. Entonces, esos son los países que actualmente pues forman parte de las 13 colonias, ¿sí? Solamente es una región, no era toda la región. Gracias, Jan. Entonces, Pierito me dice que sí, todo correcto y ni hablar de Solimar. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las causas para la independencia de los Estados Unidos? Mire esa lucha que nosotros observamos en esas imágenes. Y si te pongo imágenes, justamente, ¿por qué te pongo? Porque todas estas se relacionan con las preguntas DECO que pueden venir en el examen de admisión. Como ustedes pueden ver, ahí por un lado, los camisas rojas. ¿Sabes quiénes son los hombres de los chalecos rojos? Son los ingleses. El terror justamente de los norteamericanos. Y los norteamericanos, si te das cuenta, no tienen un uniforme de manera particular. Todos están con un distinto color. Entonces, ahí podemos distinguir lo que es Inglaterra con lo que viene a ser, pues en sí, la lucha de los colonos, ¿no? Y mira qué es lo que representa esta imagen, la opresión, ¿no? ¿De parte de quién? De Inglaterra frente a su colonia. Bien, primera causa, hay que recordar que es liberarse del dominio de Inglaterra para alcanzar una autonomía política, ya que no son representados en el Parlamento. Hijo, mira lo que hace Inglaterra. Desde Inglaterra hay un fuerte abuso en contra de Estados Unidos. ¿Cómo es eso, profesor? Abusan porque simplemente no tienen un representante. Lo normal es que Inglaterra, repito una vez más, lo normal es que Inglaterra tenga un representante. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, ¿me explica? A ver, lo normal es que en Inglaterra existe un representante de Estados Unidos para que luche en favor de sus derechos, pero no aceptan ningún representante. Por ese motivo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo aceptan? Porque simplemente a través de la falta de un representante de Estados Unidos, nadie va a luchar por sus derechos. Y es así como simplemente el Estado se aprovecha y se pasa y se va de largo contra la gente de Estados Unidos, le sube impuestos, no sé, reprime ciertas libertades, por ejemplo, y de esta manera el estadounidense no va a saber cómo salir de eso. Otro, impulsa el desarrollo del capitalismo, impulsar el desarrollo del capitalismo, y ese es en torno a la parte económica comercial. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Ha nacido una burguesía, o sea, esa es una causa social. La causa política es la falta de un representante en el Parlamento inglés, un representante de Estados Unidos en el Parlamento inglés. Como no hay nadie, abusan de sus derechos. Dos, la causa social, el nacimiento de una burguesía nacional, una burguesía de Estados Unidos propia, que quiere, que habla, ser comerciante al igual que Inglaterra. Pero Inglaterra, ¿qué cosa hace? No quiere dejarlo creer, no quiere dejarlo crecer. Por eso, impulsar el desarrollo del capitalismo en Norteamérica. No les permiten con política tributaria y por eso no permiten el surgimiento de su industria. ¿Cómo es eso? Como Inglaterra se da cuenta que ha nacido una nueva burguesía en los Estados Unidos que va a significar una competencia económico-comercial, lo que quiere hacer ahora, repito una vez más, lo que va a hacer ahora, ¿quién? Estados Unidos, justamente es buscar su independencia comercial, ya que Inglaterra, abusivo, con tal de no dejarlo crecer, le aumenta los impuestos. ¿Sí te acuerdas de eso, verdad? Le aumentan los impuestos. Y eso en colegio probablemente lo has llevado. Entonces Inglaterra era bien abusivo. Con tal de no dejarlo crecer, le aumentó los impuestos. Y finalmente, ideológicamente hablando, hay una influencia pues en sí ideológica. La influencia de la ilustración de John Locke, padre del liberalismo. Acuérdate los derechos naturales del hombre, la vida, la libertad y la felicidad. ¿Queda claro? Esos son los derechos naturales del hombre según el amigo llamado John Locke, que a propósito es considerado el padre del empirismo. Muy bien, pregunta entonces, ¿hemos entendido hasta acá las causas? Chicos, muchachos, ¿me dejo entender hasta acá? A ver qué me dice mi grupo. Ah, caramba, tengo un excelente grupo. Muy bien, Marcelo, Rodrigo, Jennifer, Israel, Daniel y Noemí. Entonces, mira cómo es la situación, ¿ah? En pocas palabras, profe, así a manera de resumen.
me estoy dando cuenta, número uno, de que Inglaterra está en sí siendo muy, pero muy abusivo en contra de Estados Unidos. Y Estados Unidos no reacciona de manera violenta, solo está reaccionando de manera política, ideológicamente hablando, por la influencia de la Ilustración. Ahora, ¿cuáles fueron los factores para que se dé la lucha por la independencia de los Estados Unidos? Primero, ¿por qué Inglaterra le subía impuestos? Profe, solo por el hecho de que no quiere su desarrollo económico comercial independiente. No, también porque ha entrado en una guerra, la guerra contra los franceses. Esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen de la guerra de los 7 años, una guerra que se desarrolló entre los años 1756 y 1763. Como dice abajo entre paréntesis, guerra que enfrentó a Francia e Inglaterra por el control de Canadá. Canadá era una colonia de Francia. ¿Quién se lo quiere quitar? Se lo quiere quitar nada menos y nada más que, no te olvides por favor, Inglaterra. Se enfrentaron en la guerra, pero para que Inglaterra vaya a esta guerra, compre armamentos y financie sus gastos de guerra, ¿sabes quién tenía que pagar su gasto de guerra? Estados Unidos, y por eso le aumentó justamente los impuestos. ¿Para qué le aumentó los impuestos? Para poder ir a la guerra. Entonces, profe, una causa de esta llamada independencia son los gastos de guerra de Inglaterra, no te olvides, para la guerra de los 7 años, y cobrándole más impuestos a los Estados Unidos para financiar su gasto de guerra. Sí, efectivamente. ¿Y eso a quién le afectó? A Estados Unidos. No le afectó a la población inglesa, le afectó a Estados Unidos. Otro factor, el desarrollo mercantil de colonos de América. Ya te dije, el desarrollo del comercio de parte de los comerciantes de Estados Unidos, que importan azúcar y exportan hierro. A ver, lo normal era, cuando te hablo importar, es traer de afuera hacia adentro. De afuera. Lo normal era que el inglés le venda azúcar. ¿A quién? Le venda azúcar a Inglaterra. Pero adivina qué hizo Inglaterra, perdón, a Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Dijo, tan loco, a ver, si el inglés me trae el azúcar, un ejemplo, desde la India, él me está cobrando por el transporte y me está cobrando su ganancia. ¿Cómo es eso? Si el producto, el azúcar cuesta, a ver, el kilo por cantidad me cuesta 1 sol, él me cobra a mí 10 soles. Pero ahora yo ir y traer el producto directamente me cuesta 3 soles. Pregunta a ti. Cuando el llamado inglés me vende a 10 soles y yo lo vendo a 12 soles, la pregunta es, ¿cuánto estoy ganando? 2 soles. Un ejemplo con lenguaje de moneda peruana. A ver, gano 2 soles, pero si a mí me cuesta 3 soles ir y venir trayendo ese producto desde la misma India, yo te pregunto algo, ¿cuánto estoy ganando? La pregunta es, si me costó 3 soles, ¿cuánto estoy ganando? Y yo lo vendo a 12 soles, no estoy ganando 9 soles. Un ejemplo así simple nada más. Marcelo y todo mi mancha de la Academia Mega. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué me convenía a mí? ¿Comprarle al inglés o importar directamente el producto? Habla, habla, habla. Listo, hijo. Bien, muy bien, Israel, Marcelo, Daniel, Nadine, Sofía y Rodrigo. Correcto, bien, Nayeli. Claro, me conviene importar, ¿sí o no, Noemi? ¿Por qué? Porque yo voy a ganar más. Porque si simplemente yo esperaba que el inglés me esté vendiendo a mí, yo no iba a ganar nunca nada. Ahora entiendes por qué, perdóname la expresión, el inglés se achoró. El inglés se achoró porque simplemente le están quitando el negocio y ahora también le puede quitar el negocio con otros comerciantes del mismo Estados Unidos. Y encima Estados Unidos empezó a ganar dinero porque empieza a exportar hierro. Por ese motivo, Inglaterra estaba perdiendo lo que llama su monopolio. No te olvides, ¿qué está a punto de perder? Su monopolio. Y bueno, a manera pues en sí de evitar el crecimiento económico de Estados Unidos, es que se inicia una política tributaria y autoritaria de Inglaterra, subiendo impuestos como por ejemplo el timbre, que es el papel sellado, correcto, es un sello, quien simplemente quiere, pues en realidad, ¿qué cosa? Evitar de esta manera, cobrándole impuestos por, perdóname la expresión, por estupideces, quiere en realidad sacarle dinero al comerciante de Estados Unidos para así evitar, pues en realidad, su llamado, ¿qué? Su llamada competencia, como dice Israel. Me pregunta así de manera simple, ¿qué es un monopolio? La palabra monopolio, hijo, proviene de 2 voces. Mono, que significa uno, un vendedor en este caso, y polio, que significa varios compradores. El vendedor es Inglaterra. Y los compradores, los habitantes de su colonia. Pero ya te dije hace un rato, Estados Unidos, al tener sus propios comerciantes, ya no le quiere comprar a Inglaterra. Israel,
Tú eres inteligente. ¿Qué cosa está rompiendo Estados Unidos? La pregunta que tú me hiciste. ¿Qué cosa está rompiendo? Al no comprarle a Inglaterra, al no aceptar que Inglaterra sea su único vendedor. Ayuden por favor a Israel. ¿Con qué se está rompiendo en sí? Muy bien, quiebra del monopolio, o sea, chao monopolio, ya no quieren monopolio y ahora ellos quieren ser los vendedores y a la vez también sus compatriotas, sus compradores y la dependencia política del Parlamento. Hasta acá pregunta, ¿me dejo entender qué es dependencia política del Parlamento? Que recuerda que Estados Unidos depende de si están buenos, si son buenos o no los congresistas de Inglaterra, si ellos ayudan o no, pero todos sabemos que el llamado Congreso ¿de quién? De Inglaterra no ayudaba absolutamente en nada a la gente de Estados Unidos. Hasta acá mi pregunta es, ¿me estoy dejando entender? Chicos, muchachos, ¿me dejo entender, queridos alumnos? Gracias, amigo. Muy bien, Israel. Ahora sí ya entendió. Entonces, acá Israel ya entendió que es monopolio y hemos entendido cuáles fueron los factores de por qué motivo los norteamericanos lucharon por su independencia. Gracias, Sofía, Jennifer, Mayeli, Marcelo y el gran Danielito. Listo, entonces la imagen de la guerra ahí de los siete años. Entonces, vamos a ver algo. Ese es el único, vamos a conocer, pues, en realidad, que previo a esta lucha se dieron algunos acontecimientos. Primero, cómo empezó todo, ¿no? Las primeras colonizaciones inglesas al norte de América por parte de campesinos desprovistos de sus tierras. A ver, han sacado, como te dije, la gente que pobló Norteamérica, o sea, los Estados Unidos, son gente de Inglaterra, que han sido sacados de Inglaterra. ¿Por qué problemas les dije hace rato? ¿Cuáles eran los problemas? Razones, muy bien. A ver, Marcelo me ayuda con unos religiosos. ¿Cuál es el otro, Nayeli? Ah, muy bien, correcto, correcto, Nadine, correcto, Israel. Mira cómo al toque han absorbido el conocimiento. ¿Eh? Profe, eran problemas religiosos y políticos. Si eres opositor al gobierno, chao, fuera de acá. Muy bien, si eres una persona que tenía distinta competencia religiosa, chao, fuera de acá. O sea, profe, por lo que estoy viendo, en Inglaterra no había libertad de pensamiento. Justamente por eso la ilustración lo que te ayuda es a luchar por tu libertad. Y en ese sentido, ¿quién era ese rey? Ese rey se llama Jorge III, el hombre que no permitía, pues hasta cierto punto, ciertas libertades. Entonces, llegaron campesinos de allá de Inglaterra, correcto, pero acá no tenían tierras. Eso es uno. Luego, la fundación de la primera colonia de Estados Unidos en América. ¿Quién es? Ahí está en tu pantalla, Virginia. Virginia es la primera colonia norteamericana en nuestro territorio. Se establecen relaciones serviles de explotación, efectivamente. Ellos, si bien es cierto, llegan desde Inglaterra, pero a los sectores dominados, indígenas principalmente de Norteamérica, se les empezó a explotar, o en todo caso, había gente que venía desde Irlanda, por ejemplo, venían desde no tanto de Escocia, pero más eran irlandeses, correcto, galeses, muy bien, no estoy hablando de Pedro Galesia, sino galeses, o sea, personas que nacen en Gales, muy bien, y finalmente también habían algunos que otros, pues, ingleses que eran pobres. Y estos terminaban llegando a Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Correcto. Y por ese motivo, pues se van a establecer relaciones de servicio, ¿no? Pero a cambio de la explotación. O sea, yo te doy mi servicio, me explotas, pero me tienes que pagar. Esa era la situación. Y finalmente también habían, pues en realidad, presidiarios que llegan en situación de esclavitud. Por ejemplo, los hombres que estaban presos en Inglaterra, los ingleses decían, ya, ese tipo como no tiene libertad, simplemente va a morir en la cárcel, hacemos algo. Yo te lo compro, Estado. Véndemelo, pues a ver, si a ti no te vale nada, te doy siquiera algo, pero que él sea mi esclavo, que trabaje para mí. Y ahí están algunos esclavos. Por ese motivo llegaron pues presidiarios, presos de Inglaterra, por distintos problemas, para ser esclavos acá en América. Muy bien, antes que de la llegada de los negros. Finalmente, Inglaterra le quita colonias, por ejemplo, ¿a quién? A Holanda. Holanda también era dueña, pues justamente de una parte de acá de Norteamérica, donde justamente está el actual Nueva York. Eso era Nueva Ámsterdam, ¿correcto? Antes se llamaba Nueva Ámsterdam, pero los ingleses lo llamaron Nueva York. Muy bien. Y ya sabes que le quitó Canadá a Francia en 1763, luego de la Guerra de los 7 años. El personaje que ustedes ven en pantalla es Jorge III, el intransigente. Él
trabajaba con el parlamento. Un parlamento que, como dice ahí, entregaba feudos a la aristocracia de los lores. ¿Quiénes son los lores? Te cuento rapidísimo. Lord se le llama a aquel personaje noble que no solamente vivía, repito una vez más, que no solamente vivía en Inglaterra, sino que tenía un terreno en donde, señores, en Escocia. Repito una vez más, que tenía, a ver, era inglés, pero bastara que tenga un espacio en Escocia, lo llamas Lord. Por ejemplo, profe, yo quiero ser Lord. Muy bien. Si tú tienes un terreno en Escocia, ya te llaman Lord, porque es un título como decir señor. ¿Me dejo entender? Ahí está. Un señor escocés. Ese era el título que se le daba pues a estas personas. Entonces, los lores tenían posesión territorial. Normalmente eran nobles con posesión territorial. Y los campesinos, para escapar de ese yugo, normalmente, ¿qué hacían? ¿Hacia dónde se iban? A ver, según el mapa que yo hace rato te mostré, a pedido de Pierito, todos los ingleses, ¿dónde vivían en Estados Unidos? ¿En la zona occidental o en la zona oriental? ¿En el este o en el oeste? Habla, habla. Muy bien, correcto, Daniel, correcto, Marcelo y Danín. Ellos viven en la zona oriental o en la zona del este. Pero la pregunta es, si yo me escapo de la esclavitud al cual me están sometiendo, ¿a dónde me tengo que escapar? Al oeste. Y esos que se escapaban al oeste, ¿te acuerdas lo que te dije? Eran pues presos, correcto, presidiarios que eran súper violentos. Esos tipos, correcto, tenían un pantalón bien simple, una camisa cualquiera y su tipo sombrero de charro. Y con eso se escaparon al llamado oeste, al famoso viejo oeste. Y en ese oeste, ¿quiénes vivían? Vivían indígenas, los apaches, los pieles rojas, a los cuales estos salvajes de miércoles, al no tener pues en realidad conocimiento de la cultura de estos hombres originarios de América del Norte, ¿qué terminaban haciendo? Estos, perdóname la expresión, no eran tan arriolones como los españoles que sí se mezclaron, correcto, con los llamados, ¿qué? Que sí se mezclaron pues en sí con los peruanos, por ejemplo, con el hombre de América. Entonces, profe, ¿cómo es la situación acá? Acá la situación es distinta. Estos patas sí mataban a los indígenas. Estos no se mezclaron. Por eso es que tú dirás, su profe, a mí me gustan los gringos de Estados Unidos porque son hojas azules, son altos gringos. Claro, pero ellos, ¿saben por qué motivo? Porque ellos aniquilaron al indígena, porque ellos los maltrataron y obligaron inclusive que ellos se replieguen y se vayan más allá. Ahí está tu famosa película, Bonanza, El Gran Chaparral, que tú crees que eso es bonito, cómo lo matan a los indígenas. Las películas norteamericanas, yanquis, te hacen ver, como dicen, ¿no? Mira, ¿cómo el apache es abusivo? No, el apache, el piel roja no era abusivo, el abusivo es el invasor, el colonizador. Y si eso pasó, por ejemplo, en el norte de América, imagínate en el Perú, todo lo que se vivió, y así todavía quiere celebrar el descubrimiento de América. Menos mal escogí este tema para que puedan entender. Ahí está, muy bien, claro. Ahí también el famoso Día de Acción de Gracias, como dice, ¿no? Matando un animal también, comiéndoselo, no ese día, como si fuera una Navidad. Listo, señores, ahí está. Y ellos escapaban, y por ese motivo la masacre, pues en sí, a los indios, al cual se le llama recompensa por un scalpel, ¿correcto? Que es una especie de, ¿qué? A ver, reconocimiento que se le va a dar. A ver, mientras tú te ibas escapando al oeste, ibas descubriendo, correcto, nuevos espacios, así como llegaron a Las Vegas. Una consulta para los que están acá, ¿qué hay en Las Vegas? Es como decir, Cerro de Pasco. No, 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 Israel, sí, de hecho, en la actualidad hay casinos. Ahora, ¿por qué crees tú que hay casinos allá? ¿Sabías que Las Vegas es como una especie de Cerro de Pasco? Y Nadine dice, profe, la minería. Gracias, mi amor, gracias, hijita, correcto, Israel, porque abundaba el oro. Y entonces estos patas que tenían tanto dinero no sabían qué hacer con todo eso. Y que mejor los negociantes, ¿no? El primero era el naipe. Y luego aparecieron distintos juegos, con el cual tú le quitabas dinero al otro y así podías ganar más, hacerte rico, etc. Chicos, una consulta. ¿Hasta acá me estoy dejando entender? Hey amigos, ¿sí? Bacán, muchachos. Eso es lo que quiero. Que ustedes, por favor, cuando tengan alguna duda, me pregunten. Esa es la situación que está viviendo entonces. Gracias, Sarmiento. Gracias, Daniel. Muy bien, Nadine. Gracias, Olimar. Entonces, nos damos cuenta en realidad de la situación que está viviendo Estados Unidos en su proceso inclusive de invasión nada más. Todo lo que han tenido que pasar inclusive los antiguos habitantes, que, ojo, han sido aniquilados y otros replegados. Y encima, vamos a ver algo. Se divide económicamente las colonias, el sur con predominio de plantaciones. El sur de Estados Unidos va a ser una zona agraria, mientras que el norte una zona comercial.
Eso va a traer en el futuro una consecuencia. Este es el siglo XVIII. Para el siglo XIX, una guerra. ¿Correcto? Una guerra civil, una guerra entre la gente del norte y el sur, ¿correcto? Que trajo como consecuencia, pues justamente la guerra de, no te olvides, de secesión se le llama, Sofi, no te olvides, esa secesión. Esa guerra de secesión es una guerra donde se van a enfrentar la gente del norte y el sur. ¿Por qué motivo, estimada alumna? Por el predominio del sistema industrial. El norte le gana al sur. Recuerdas tú que ahí recién logran, entre comillas, los negros. Lincoln, gracias, Piero, libera a los negros. Pero acá ni siquiera se habla de la liberación de los negros. Acá recién están llegando para ser los esclavos encargados de las plantaciones. Por eso que la mayoría, a ver, tú cruzas la frontera con México, entre Estados Unidos y México, y el primer barrio que vas a encontrar al cruzar la frontera justamente es Baja California, la zona de los barrios de quién, de la gente negra. Ahí abunda pues el famoso rap, ¿no? Pum, tum, tam, tam, pum, tum, tam, tam, que mayormente a través de ese rap, correcto, ellos intentan mandar un mensaje de protesta en contra de la discriminación, en contra de la explotación, etcétera, que viven. El sur es la zona pobre de Estados Unidos. ¿Me dejó entender hasta acá? Muy bien, señores, muy bien. Ahí está. Y el norte, predominio de campesinos propietarios, granjeros que impulsaron el comercio y la producción manufacturera, la pequeña industria. Ahora, surge el movimiento igualitarista entre los granjeros. Igualitarista. ¿Qué cosa es? Que busca la misma condición de todos, la misma ganancia, entre comillas, o ser considerados como lo mismo. Pero lamentablemente, pues en sí van a haber ciertas diferencias. Por ese motivo, al final, el igualitarismo no triunfó. El gobierno de Jorge III te dije también que ante el crecimiento de la industria, del desarrollo económico de Estados Unidos, aplica impuestos en contra de las colonias que ellos dominaban y eran súper abusivas. Por ejemplo, la ley de Quebec. ¿Qué cosa es la ley de Quebec? Prohíbe la expansión al oeste. O sea, ¿te acuerdas que cada uno de los presos que lograba escapar del dominio, correcto, te dije hace un rato que hacia dónde se escapaba, hacia el oeste? Entonces, ¿qué cosa dice el rey? A partir de este momento, la persona que se escapa al oeste, lo capturamos, lo matamos. Listo, ley de Quebec. ¿Qué cosa promueve? Justamente, pues en sí, que no se sigan expandiendo al oeste. Ley de hierro, se limitan los ferrocarriles. ¿Quién exportaba hierro? ¿Inglaterra o Estados Unidos? Una pregunta simple. Vamos, campeón. Vamos a ver, grupo. ¿Ustedes qué me dicen? Muy bien, Israel. Uy, ay, ay. Claro, muy bien, Marcelo, bien, campeón, correcto. El que estaba, pues en realidad exportando hierro eran los Estados Unidos. Estados Unidos era el que vendía hierro. Y lógico, estás en el siglo XVIII, correcto, y estás en plena primera revolución industrial. Y la primera revolución industrial, justamente aparte de la máquina a vapor, aparte de la máquina hilar a tejer, está desarrollando ya el sistema de barcos, correcto, y ferrocarriles. Es por ese motivo que Estados Unidos era el que exportaba el llamado hierro. Y mira lo que termina pasando, estimado y querido alumno. Nos cuentan en la historia que el amigo llamado Jorge III, el rey, este personaje que tú ves en tu pantalla, limitó la exportación de hierro. Por eso, la ley de hierros, ¿qué hace? Limita la exportación. Entonces, profe, me doy cuenta que está abusivo. No permite que yo me expanda al oeste, no solo para escapar, sino tampoco para desarrollar un mayor comercio. Tampoco me permite, ¿qué cosa? Tampoco me permite exportar porque quiere volverme pobre. Pero sí, perdóname la expresión, profe, este vivazo me está cobrando altos impuestos. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿De dónde voy a sacar dinero para pagarle tantos impuestos si ni siquiera me permite vender? Y lo peor, la ley ¿qué? La ley pues en sí del dinero. ¿Qué es la ley del dinero? La ley del dinero pues en sí es aquella ley que limita justamente a los bancos agrarios. ¿Limita a quién? A los llamados a la llamada industria de Estados Unidos. Los comerciantes, industriales y dueños de tierras en Estados Unidos ya no podían, pues en realidad, hasta cierto punto obtener préstamos, ¿no? Y lo peor ya es esto, pues, ¿no? Que se aplican nuevos impuestos. Entonces, te limita tantas cosas en el comercio, pero sí te impone pagar más. El impuesto del timbre o papel sellado. Profe, ¿qué es eso? Es el famoso sello que normalmente los compradores, correcto, cuando hacen un trámite, utilizan. Por ejemplo, tú haces la compra y venta de una casa, tú haces la compra y venta de un automóvil. ¿Tu papá a dónde se va cuando compró un auto o una casa?
Pregunta, ¿a dónde tienes que ir? Al famoso notario. Bien, Nadine, lo acabas de decir. Por ese bendito sello había que pagar un impuesto, que hasta el día de hoy lo seguimos pagando. Y eso nos enseñó Inglaterra. ¿Me dejó entender? Ahí está. El impuesto del té. El té es uno de los productos más consumidos en los Estados Unidos, ¿no? El famoso té de la tarde, ¿no? Entonces, es por ese motivo que también aumentó el impuesto. Ahora, no solamente es al timbre o al papel sellado, es al té, a los juegos de azar, el casino, el naipe, correcto. Todo eso provocaba pues en sí un nuevo cobro. ¿Qué causó eso? Bueno, la crisis inglesa, correcto, por efectos de la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. O sea, ¿por qué razón Inglaterra está actuando de esa manera? Porque está viviendo una crisis, económicamente hablando. Si bien es cierto, ganó Canadá, pero Canadá no le está exportando mucho, no está ganando mucho. Entonces, por ese motivo es que está viviendo una crisis económica. ¿Y quién diablos tiene que pagar en sí, perdóname la expresión, los platos rotos de Inglaterra? Estados Unidos. Ah, no, como son comerciantes, tienen platita, ya que me paguen. Y por ese motivo están abusando de esa manera de su llamado autoridad, ¿correcto? Entonces, amigo, tú eres el norteamericano. A ver, Marcelo, por ejemplo, que es recontra protestante, Marcelo se da cuenta de una situación. Marcelo me dice, ¿sabe qué, profe? Yo estoy recontra descontento. Si yo fuera el norteamericano, estaría asado, profe. ¿Por qué, hijo? A ver, le pregunto. Porque primero no me deja expandirme para quizá encontrar más cosas. Segundo, no me permite vender mi producto bandera, que es el hierro, con el cual gano platita. No me permite en sí, ¿qué cosa? Desarrollar préstamos para el desarrollo agrario, vender mis productos y ganar un poquito más. Y lo peor, o sea, no me permite vender para ganar, pero sí que rico me cobra pues impuestos. O sea, en mi bolsillo tengo 10 soles, pero me cobra 9 soles en impuestos. ¿Voy a vivir con un sol, profe? En lenguaje peruano, claro. Pregunta, ese es un abuso y por esa razón, ¿qué cosa en sí provocó dentro de la gente de Estados Unidos? Simplemente protestas. Y ahí se da la protesta pues de Massachusetts. ¿Qué es la protesta de Massachusetts? Miren por favor la imagen. Es la protesta de la gente de Estados Unidos en contra del Estado inglés. ¿Correcto? Como Inglaterra tenía un representante político en Inglaterra, más o menos algo así como una especie pues, de virrey, vamos a decir así. Es un ejemplo, no es que había un virreinato, ¿eh? Es un ejemplo nada más. Fueron a protestar. ¿Para qué? Para que simplemente el rey de Inglaterra no siga abusando de quién, de Estados Unidos. ¿Cuál fue la orden de Inglaterra? La orden simplemente fue matarlos. Ahí vemos en la imagen los del chaleco rojo, chaqueta roja. Los chaquetas rojas son los ingleses. ¿Disparando contra quién? Contra la gente de Estados Unidos. A eso se le llama los realistas, seguidores del rey, matan a los colonos. Algunos lo llaman también la masacre de Boston. Y por ese motivo, pues en sí, se da el famoso motín del té. En la manera de protesta, ¿no? En contra de esta masacre, en contra de la matanza de muchos estadounidenses netos nacidos en América, es que ellos van a cerrar el puerto de Boston, van a tomar justamente pues en sí, a manera de qué, a manera de protesta, dice, vestidos como los indígenas norteamericanos, como ustedes ven acá, mira estos graciosos, los norteamericanos se vistieron de indígenas. Ah, no quisieron ser ellos mismos para que el Estado diga, ah, no, ellos no han sido los indígenas que están rebelándose porque estamos en su contra y los estamos masacrando, no, por eso bien vivos, ¿no? Se vistieron de indígenas y agarraron, tomaron pues en realidad por asalto un barco inglés que traía un gran cargamento de té y mira la imagen, ¿qué hicieron? Lo tiraron al mar. Ese es el llamado motín de Boston, que es el primer proceso rebelde desarrollado, por favor, apunten, en 1773. Entonces, el motín de Boston, ¿qué cosa hace? El motín de Boston lo que va a provocar principalmente, ¿qué cosa es? Es nada menos y nada más que una protesta, ¿correcto? Que está en contra, pues en sí, de la fuerte represión, primero de la gente de quién? De Inglaterra contra la gente de Estados Unidos y en contra del alza de impuestos y del no permitir justamente el desarrollo comercial independiente de Estados Unidos. Muy bien, entonces, causa, se favorece el monopolio a la Compañía de Indias Occidentales. Consecuencia, represión de Boston, que ya te mostré una imagen, que es una imagen pintura original, que representa el accionar de los ingleses en contra de los colonos, y finalmente, pues en sí, esto que trae como consecuencia, ¿no? Dice la historia que desde Inglaterra, ante las protestas provocadas por la gente de Estados Unidos, se promueve una ley. Oye, qué rápido se movía el Parlamento de Inglaterra.
y ahí crea la famosa ley de Quebec. La ley de Quebec es conocida también con el nombre de las leyes intolerables. Permite el expansionismo de franceses en contra de los colonos. Entonces va a haber una competencia. Si esta ley de Inglaterra permite que el francés pueda entrar acá, va a haber una bronca. Pero te voy a decir algo, acá le salió el tiro por la culata a Inglaterra, porque los franceses están picones por lo que le han quitado Canadá, y es por ese motivo que adivina qué termina pasando. Los franceses rompen relación con Inglaterra y se vuelven aliados de Estados Unidos y juntos en el futuro van a luchar por su independencia. Como dice Nadine, pueden unir fuerzas, efectivamente, y así se inicia, dice, la rebelión se inicia con la dirección de artesanos y campesinos, pero luego fue desplazada la dirección por los burgueses del norte y hacendados del sur. Si bien es cierto, la rebelión, correcto, en contra de Inglaterra fue iniciada por artesanos y campesinos, por gente humilde, luego los comerciantes dijeron, tan loco, pues a mí también me afecta, así que yo lo voy a liderar. Y ahí aparece, por ejemplo, un George Washington, aparece un, por ejemplo, Hamilton, aparece, por ejemplo, un John Adams, no sé, un Benjamin Franklin, un Thomas Jefferson, ¿se acuerdan de él? O de ellos, perdón. Chicos, una consulta, ¿se acuerdan de esos nombres que acabo de mencionar? John Adams, ¿sí? Bacán, bien, mis alumnos, correcto, ya. Todos ellos, ¿qué cosas son? Líderes, pues, en sí, de la gran burguesía norteamericana. ¿Tú crees que esos patas eran los misios de Estados Unidos? No, eran los grandes y ricos comerciantes. ¿Y por qué luchan? Por sus intereses, hijo. Porque simplemente si no les permiten su independencia comercial, entonces, ¿qué va a terminar pasando? Van a terminar perdiendo, ¿correcto? Y es así como lo primero que hicieron era, como quien dice, poner paños fríos a esta situación política que están viviendo. Y se organiza el primer Congreso Continental. A ver, la llamada, el motín de Boston, correcto, que es el asalto a barcos ingleses y arrojar el mar al puerto de Boston, se dio en el año 1773. Como te dije hace un momento, a manera pues en sí de represión de Inglaterra, se crea la ley de Quebec o ley de los intolerables. ¿Para qué? Para acabar con esta rebelión. ¿Y el resultado cuál fue? Entonces, Estados Unidos decide reunirse y juntar a representantes, no de las 13, solo de 9 colonias, 9 colonias. Y esos representantes se reunieron en el Congreso de Filadelfia, llamado también Primer Congreso Continental del año 1774. ¿Y qué cosa van a buscar? Una solución pacífica, correcto, ante esta situación. Esta solución pacífica, lamentablemente, no lo va a aceptar el rey. ¿Y en qué consistía, profe, esa solución pacífica? Apunta, se redacta la Declaración de Derechos. Apunta, repito una vez más, se redacta la Declaración de Derechos. A ver, tú, estimado alumno, ¿qué cosa crees que es la Declaración de Derechos? Hace rato al inicio de clase, esa manera pues de introducción te explicaba. La Declaración de Derechos es nada menos y nada más que aquella declaración que realiza la gente de ¿quién? La gente de Estados Unidos diciendo, Rey, yo me considero tu súbdito, prometo pagarte tus impuestos, prometo estar siempre contigo, pero solo te pido, por favor, que me permitas ser independiente a nivel comercial. Ah, bonito, ¿no? Te acepta todo lo que tú quieras. Ojo, y te está diciendo que tú vas a seguir siendo su rey. Ellos, a ver, están declarando en esa declaración de derechos que simplemente no están en contra de la monarquía. Rey, por mi madre, tú eres mi papi, mi Mickey, mi rey. Pero simplemente hay algo que tengo que mencionarte. Lo único que te pido, pues, déjame ser independiente a nivel comercial. No abuses de mí. Y bueno, ahí está la solución pacífica. Una independencia comercial, económica. Pero el rey no lo rechaza. Es un idiota, un intransigente, y simplemente lo rechaza. Por ese motivo se creía que se luchaba no contra el rey, sino contra sus funcionarios de América. Entonces, en ese sentido, pues en sí, ¿qué se da? Un acuerdo. La gente de Estados Unidos decide pues boicotear el comercio inglés, no comercializar más con Inglaterra, y eso no le gusta a la gente de Inglaterra. Respuesta, manda un ejército, así como se dio la famosa masacre de Massachusetts o de Boston, donde murieron muchos norteamericanos. Igualito quisieron continuar, pero acá sí la gente se unió en general y dijo, está loco, acá vamos a luchar, ahí está, pecho a pecho contra los ingleses. Ahí se dieron dos batallas, Concord y Lexington.
Ahí en Lexington aparece un gran personaje. ¿Quién es ese personaje, profe? Es justamente George Washington, liderando al ejército de los colonos, y así logran, ¡pum!, expulsar de Boston a los ingleses, ganando su primera gran batalla. Ahora te cuento algo. Al darse cuenta que en realidad la independencia económica comercial nunca, pero nunca iba a llegar, adivina qué termina pasando. Tú mismo eres. Date cuenta. Si quiero una independencia comercial, tengo que acabar con el dominio de ¿quién? Con el dominio de Inglaterra. Entonces, la única manera es buscando la independencia total. Repito una vez más, buscando ¿qué? La independencia total. Y como voy a buscar mi independencia total, ahí se viene un punto. Necesito pues redactar un acta de la independencia. El segundo Congreso Continental, en la ciudad también llevada a cabo, en la ciudad de Filadelfia, contó con la participación ya no de 9, sino de los representantes de las 13 colonias en el año 1775. Y en en este llamado Congreso Continental, los participantes, señores, estuvieron de acuerdo. Todos ellos levantaron la mano derecha y estuvieron de acuerdo con votar a favor de redactar el acta de la independencia. Eso quiere decir que acá en este Congreso se redactó el acta de la independencia, se aprobó la redacción, más no se declaró, se aprobó la redacción del acta de la independencia, que estuvo a cargo de ese personaje, de ese señor que parece que recién se ha levantado, de ese cajamarquino que recién se ha levantado. Ya, ese señor es Thomas Jefferson, ¿correcto? Él es el llamado norteamericano que justamente, pues en sí, redacta el acta de la independencia, pero fue apoyado por el personaje, por el gordito de cabello largo que sale abajo. ¿Quién es el profe? Benjamin Franklin. Grandes en sí políticos, ideólogos, promotores de la llamada independencia de los Estados Unidos. Justamente tras ello, también se nombró como general de las 13 colonias en el campo militar a George Washington, quien forma el Ejército Nacional, a cargo, repito una vez más, de George Washington. Entonces, señores, ya este segundo Congreso no solamente ha aprobado la redacción del acta, sino también le está declarando en pocas palabras la guerra a Inglaterra. Así que Inglaterra tienes que, como quien dice, prepararte. Inglaterra, señores, entonces va a haber, pues en realidad, que ya hay un ejército en Estados Unidos y no arruga. Por ese motivo se volvió a llevar una batalla en la misma ciudad, Lexington, la llamada batalla de Lexington, tremenda batalla. Acá tranquilamente el que ganaba se apoderaba del territorio y lo ganó Estados Unidos. George Washington se hizo más conocido, protagonista, un tipo pues en realidad que sabía de la guerra, que al final terminará convirtiéndose en el futuro en el líder político de la independencia de Estados Unidos. Muy bien. Listo, entonces, profe, ya hemos visto que no solamente están redactando su acta, sino que le declara la guerra, le gana una batalla, que es la batalla de Lexington. Bien, finalmente, tras el triunfo en Lexington, quiero comentarte, pues, en sí que los norteamericanos promovieron un tercer congreso. Y ese tercer congreso, ¿por qué motivo es importante? Se llevó a cabo así, de manera consecutiva, 7-4, 7-5 y 7-6. En 1776 se llevó a cabo pues el tercer Congreso Continental. El tercer Congreso Continental, ¿por qué es importante? Porque acá ya una vez que ya en sí habían logrado establecer ¿qué cosa? Establecer pues en sí lo que te había comentado relacionado con ¿qué? Relacionado pues en sí con el llamado proceso de independencia, con el acta de la independencia, lo único que quedaba era esto. Ya te gané la guerra, ya te gané una batalla. ¿Cuál fue la batalla que le ganó? Lexington, hace un rato lo dije. La pregunta es, lo único que queda es separarme de ti. Por eso que el tercer congreso ya fue convocado solo con un objetivo. El 4 de julio de 1776, la historia de Estados Unidos cambiaría. Porque acá, George Washington, correcto, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, correcto, la familia Hamilton, John Adams, correcto, van a promover y redactar, no solo redactar, perdón, sino declarar, disculpa, la palabra es declarar, van a declarar la independencia ¿de quién? De los Estados Unidos. El 4 de julio, el tercer congreso adopta la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Así que ya sabes, si te preguntan en el examen de admisión, ¿en qué congreso se aprueba la redacción? Segundo. ¿En qué congreso se declara la independencia?
tercer Congreso. Y así es como se declara la llamada independencia de los Estados, ¿qué? De los Estados Unidos. De esta manera, ellos se declaran correcto ser igual que las otras potencias, así que las colonias se declaran igual a potencias, todo bajo presión de las masas populares. Se defiende la soberanía popular, que el pueblo es capaz de elegir a su propio representante. Pero hay un detalle, se le da solo independencia y poder a la gente, repito una vez más, solo se le da independencia y poder a la gente que es de Estados Unidos, americana inglesa, o sea, el americano que llegó de Inglaterra. O sea, profe, pero el americano propio de ese territorio es el indígena que usted me mencionó hace un rato. Brother, pero fui claro contigo, a ese pata nunca lo consideraron. Por ese motivo, o sea, se marginó al indio o indígena, como quieras llamarlo, al que utilizó justamente la Padula, no sé si ustedes vieron su tatuaje pensando que es peruano, se huevió, como dicen algunos, y a los negros, o sea, no hay pues en realidad qué cosa, solamente hay independencia para quién, solo hay independencia para la gente pues de Estados Unidos, pero ya no para quién, para el negro y para el indígena. Él va a seguir siendo maltratado, pisoteado, humillado, esclavizado, etcétera. Ahora, Marcelo, cuando tú me dices buscan su independencia comercial, acá hay un detalle. Ya la declaración de la independencia no es una independencia comercial. O sea, si tú me dices independencia comercial, tú me estás tratando de sugerir o decir que todavía están aceptando que todavía están aceptando una independencia política, o perdón, una dependencia política, no, ya no. Acá ya no existe dependencia política, ya no hay, ya. Acá se separaron totalmente de quién. Se separó, pues en sí, totalmente de Inglaterra. Va. Ah, ya, eso fue antes. Ah, perdón, perdón. Muy bien, gracias, hijo, disculpa, entonces no lo había leído en su momento. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, se da la abolición de la esclavitud, no se va a dar la abolición de la esclavitud, van a seguir siendo maltratados los indígenas, entonces solamente el beneficio es para el llamado, vamos a decir así, entre comillas, ya un término que se utiliza en historia de Perú, una especie de criollo, el llamado inglés nacido en América. ¿Queda claro hasta acá? Chicos, pregunta, ¿queda claro hasta acá? Muchachos. Muy bien, Israel, Marcelito, Nadine. ¿Qué dicen por ahí Marisol, por ejemplo, Danielito? Gracias, hijita. Muy bien, correcto. Ahora yo les pregunto, quiero que piensen como Jorge III. Tu colonia, la más grande, se acaba de independizar. ¿Qué haces tú? Mayeli, a ver, ¿tú qué haces, hija? Te quedas con los brazos cruzados y dices, ah, bueno, ya lo perdí. ¿O vas a ir por la revancha? Muy bien, Israel. Correcto, campeón. Muy bien. Él me dice, profe, de hecho, me voy por la revancha. Tengo que recuperar esos dominios. No puedo, pues en realidad, perder mi fuente de ingreso, como dice Nadine. Oye, si cuando estabas misio, ese era tu cajero automático. Por ese motivo, campeón, ahí está Danielito, ahí está Nayeli, correcto, justamente es que se va a iniciar una guerra de represión. Y al año siguiente, nada más, Inglaterra manda pues a una fuerza poderosísima para enfrentarse en la ciudad de Saratoga a los colonos. Y así se da pues en sí la batalla de Saratoga. Dice la historia que en este proceso Inglaterra le pide apoyo a Alemania y a Rusia. Lamentablemente, ese apoyo nunca llegó. Alemania tiene sus propios problemas. ¿Cuál es su problema para ese año, para 1777? Primer punto, que Alemania, pues en realidad, hasta cierto punto está en crisis, el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Rusia, peor todavía. Es así, señores, que el zarismo ruso y el llamado ¿qué? Imperio alemán no van a ayudar a Inglaterra. Ahora, ¿qué termina pasando? Los colonos, al ver que no hay un apoyo de parte de quién, de estos países, simplemente aprovechan esta situación. ¿Para qué? Para ir en contra de Inglaterra. Y la victoria, escúchame bien, la batalla de Saratoga terminó siendo un triunfazo, hijo, de lejos, goleada, de parte de quién, de los Estados Unidos. Y ese triunfo, ¿por qué terminaría siendo importante? Primero, porque a partir de ese triunfo nos cuentan en la historia que van a haber potencias europeas enemigas de Inglaterra que van a buscar ¿qué? Apoyar a Estados Unidos. Por ejemplo, a ver, Francia. ¿A Francia qué le han quitado? A Francia le han quitado, pues en realidad, ¿qué cosa? Le han quitado, te decía hace un rato, Canadá, ¿no? A través de la guerra de los 7 años. Otro, profe, a ver, ¿quién más?
Acuérdate de Holanda, hace un rato te dije, ¿le quitó qué? Le quitó Nueva Ámsterdam, que al final, ¿cómo lo llamaron los ingleses? Nueva York, te dije. Muy bien. Y finalmente España, que bajo el Tratado de Utrecht pierde pues en realidad su llamado dominio en el estrecho de Gibraltar. Y de esta manera, pues en realidad estos enemigos, correcto, ahora se vuelven amigos de quién, no de Inglaterra, sino de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están en contra de Inglaterra. Entonces Francia, bajo el triple tratado de amistad, busca recuperar territorios perdidos en la Guerra de los 7 años y ocasionar una crisis económica a Inglaterra. Y así envía, ahí está, ese hombre que sale señalando hacia el horizonte con su manito hacia arriba, con el dedito, como dicen ahí. Ajá, ese es el Marqués Lafayette, quien se acaba de encontrar con quién, con el representante del ejército de quién, justamente pues de Estados Unidos. Ahí está, señores, Lafayette liderando a la fuerza francesa para poder iniciar esta lucha junto con los norteamericanos, con la gente de Estados Unidos. Profe, ¿y por qué motivo se van a unir? ¿Cuál fue la razón, profesor? Oye, pero campeón, te dije hace un rato, ¿cuál es la razón principal de este enfrentamiento? Que Francia tampoco no es que sea buen amigo, pata, yunta, brother, no. Su objetivo principal es recuperar, ¿qué cosa? Canadá. España pretende recuperar el estrecho de Gibraltar y evitar el expansionismo inglés. Aparte que no he mencionado todavía Holanda, que también va a apoyar. Resultados. Son 3 países, correcto, más Estados Unidos 4, ahora en contra de quién? Ahora en contra, pues en sí, de Inglaterra, de en sí en Saratoga, y al escuchar ya que hay 3 países de que son sus enemigos, que ahora qué cosa, lo van a pues en realidad a apoyar, mira lo que termina pasando. Nos van a contar en la historia que se prepararon. O sea, si la batalla de Saratoga fue en 1777, esperaron 4 años. 4 añitos, hijo, para volver a atacar y, entre comillas, intentar recuperar su dominio. Y así se dio la batalla de Yorktown en 1781. Esa batalla, hijo, bueno, creo que es obvio, en la ayuda principalmente francesa. Lo de España, lo de Holanda terminó siendo simbólico en sí, pero fue Francia en realidad el que más apoyó. Y con ese apoyo, Estados Unidos derrota de manera definitiva ¿a quién? No te olvides, a los ingleses. Tras este triunfo, lo único que le quedaba a Jorge era reconocer su llamada independencia a los norteamericanos. El país que sirvió como garante, como más o menos, pues en sí, mediador, correcto, entre Inglaterra y Estados Unidos fue Francia. Francia, que en ese entonces era liderado por ¿quién? Por Luis XVI, el hombre que va a ser en el futuro afectado por la Revolución Francesa, terminaba siendo pues en realidad ¿quién? El personaje, ¿correcto? Que llamaría a quién, que llamaría nada menos y nada más que a los llamados, ¿qué muchachos? Bueno, simplemente a una reunión, a Jorge III, a George Washington y los representantes de la lucha por la independencia de Estados Unidos. Cuando se reunieron ellos en el Palacio de Versalles, correcto, en la ciudad de París, en el año 1783. Y en ese año, o sea, 2 años después de la batalla de Yorktown, negociaron todo el término de la independencia de Estados Unidos. Entonces, 1783 se firma el Tratado de Versalles. Algunos lo llaman Paz de París, ¿correcto? Pero si te ponen Paz de París o Tratado de Versalles, normalmente no utilizan el término Tratado de Versalles en examen de admisión. Y tú te preguntarás, ¿por qué motivo? La razón es bien simple, para que no lo confundas con el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como tú eres mi alumno, te estoy te estoy dando el nombre verdadero. Pero te estoy haciendo acordar que normalmente en muchos libros tú lo vas a encontrar como Paz de París. ¿Qué cosa es la Paz de París? Es cuando el rey Jorge III de Inglaterra reconoce la independencia de ¿quién? Reconoce la independencia de los estados, ¿qué? De los Estados Unidos. ¿Quedó claro hasta acá, muchachos? Repito, queda claro hasta acá. Entonces, ahora, cuando te digo que Francia fue el garante, Francia estaba buscando algo, hijo. ¿Qué cosa estaba buscando? Yo te dije, ¿no? Francia pues pensó que, a ver, yo voy a ser pues el mediador, voy a ser el garante. Mínimo, Estados Unidos en el documento del Acta de la Independencia va a buscar en mi reconocimiento de que me devuelvan Canadá. Oye, ¿te puedo decir algo? Como dice Marcelo, recuperar Canadá.
al final no le dieron absolutamente nada a Nadine. Marcelo, te voy a decir, tanto a Nadine y a Marcelo, no le dieron nada. Por ese motivo, para Francia, esto ha sido un gasto económico. No ganaron nada, perdieron económicamente, y encima lo que va a vivir Francia va a ser una sequía, van a ser gastos de guerra, los gastos de la corte de Versalles, que es la nobleza en sí de Francia, etcétera. ¿Qué cosa provocó? Crisis fiscal, la gente se rebeló y ¡boom! Estalló. Y se inició así la llamada Revolución Francesa, como dice Nadine. Muy bien, señores, Israel me preguntaba, ¿qué cosa? España apoya la libertad de USA, pero no apoya a los peruanos. Ah, ya, pues hijo, intereses políticos, ¿no? No apoya en sí a América, en este caso al Perú, pero sí apoya aquí a Estados Unidos. Y ya te dije claramente por qué lo apoyo, porque está en contra de Inglaterra. Pero perdóname que voy a utilizar un término, ¿eh? Él fue muy estúpido al hacer eso. ¿Sabes por qué motivo? Porque estás en América, pues hijo, y eso va a llegar a los oídos de los americanos del norte, ejemplo México, perdón, del sur de Estados Unidos, que en este caso sería México, Centroamérica y ni hablar de Sudamérica. Ya la ilustración, las ideas liberales con Napoleón Bonaparte se van a expandir a España, de España van a llegar a América, Argentina con San Martín, con Bolívar, y se inician las corrientes libertadoras. Al final, estos tarados terminaron siendo la inspiración, pues en realidad, ¿para qué? Para que América logre su independencia total hasta de España. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, señores, listo, ahí está. Finalmente, correcto, quiero contarte lo siguiente. Se da la Convención de Filadelfia, donde se redacta la primera constitución. O sea, si te preguntan, reunión norteamericana con el cual se busca redactar la primera constitución, Convención de Filadelfia de 1787. Entonces, en el 83 logra su independencia. 4 años después, en el 87, se establece la República Federal, correcto, primera constitución y República Federal. Una República Federal, ¿qué cosa es, muchachos? Un gobierno con varias ciudades independientes. Políticamente hablando, son independientes de crear su ley interna, pero depende de un gobierno central. Por eso que Estados Unidos es que una federación, una unión federativa. Tiene un presidente, sí, pero cada ciudad, ejemplo, Nueva York, Virginia, Massachusetts, por ejemplo, cada ciudad, hijo, te voy a contar algo, es parte de una federación. ¿Qué significa eso? Que cada ciudad es independiente hasta cierto punto políticamente hablando, porque puede crear sus propias leyes que rijan dentro de su ciudad. Por ejemplo, a ver, en Nueva York se establece una ley en contra del ratero. Al ratero, que lo encuentran robando, valga la redundancia, un celular, por ejemplo, le cortan el brazo. Mientras que en Massachusetts, no, ahí no, al ratero se le mata. Hay una ley que establece la muerte por el robo. Resultado, yo te pregunto algo, ¿las leyes son iguales? No, son distintas, son distintas. ¿Pero por qué, profe, si son de Estados Unidos? Y es que resulta que lo único común que tienen todas las ciudades es un presidente que crea leyes, claro, sí, para todos, pero cada ciudad es independiente también de crear su propia ley. Ahora sí me deja entender con esto de los estados federados. Muy bien, Israel, gracias, Marcelo. Por eso, profesor, en algunas ciudades se veía una cuarentena, y exactamente, Nadine, claro, algunas ciudades veías eso, algunas no. Ahora también te cuento a mis amigos que les gusta el fútbol, por ejemplo, te has dado cuenta que algunas ciudades de Estados Unidos han permitido, correcto, viajes internacionales, pero hay ciudades que no lo han hecho. Y es el caso, por ejemplo, de la ciudad donde juega, si no me equivoco, Jordi Reina. No permite que las personas puedan salir, porque al regresar van a poder retornar trayendo, ¿qué? El bendito virus. Y por ese motivo no le han dado. O sea, ya con eso queda claro que cada ciudad es independiente. Finalmente se establece la división de poderes, correcto, en 3, ejecutivo, legislativo, judicial. El legislativo, que es el poder del Congreso, se divide en dos cámaras, es bicameral. Apunta ahí, ¿cuáles son? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Repito una vez más, Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ese viene a ser, pues en sí, el sistema jurídico, legislativo de acá de Estados Unidos. Por otro lado,
con la Convención de Filadelfia se aplica el voto censitario solo a varones. ¿Qué cosa es ese, muchachos? El voto censitario, solo los varones pueden acceder a votar y elegir al representante. Se mantiene la esclavitud y, lógicamente, también el rechazo contra los indígenas, o sea, así en pocas palabras, no hay derechos para negros ni indígenas. Solo los derechos es para ¿quién? Para los llamados norteamericanos. En la imagen lo que estamos viendo justamente es pues la entrada triunfal tras la llamada independencia total de los Estados Unidos. Y bien, lo que ustedes ven ahí en las imágenes terminan siendo pues el documento redactado por el reconocimiento de ¿quién? De la independencia de Estados Unidos, que es parte de las consecuencias, ¿no? De esta lucha rebelde, de esta rebelión. Primero, consecuencias, rebeliones campesinas que van a buscar fomentar la igualdad económica. Ya te dije que no va a haber una completa igualdad, hay una desigualdad. Muy bien, se declara a las tierras del oeste propiedad del Estado. Antes, ¿te acuerdas que habían provocado una ley cuando estaba el rey Jorge III? ¿Te acuerdas una ley que prohibía la expansión hacia el oeste? ¿Qué? ¿Te acuerdas o no de esa ley? Ya, ahora, señores, ya pueden expandirse al oeste. Ahí se van a dar la guerra, pues, entre los famosos ganaderos, estos famosos, el Gran Chaparral, como viste tú en esa serie, ¿no? Que daba en Canal 5, si no me equivoco, hacia el oeste, ¿no? Contra los famosos Pieles Rojas y los apaches. Ahí se viene, pues, pucha, la masacre. La ley de Quede, claro, Daniel, muy bien. Surge la nación norteamericana en base a los colonos ingleses, irlandeses y franceses, ya. Los que lograron la independencia de Estados Unidos era gente que había sido, te dije, perseguida de Inglaterra por problemas políticos y religiosos. Pero también te dije que van a llegar irlandeses, ¿correcto? Por ejemplo, para poder entender un poquito de esa llegada de extranjeros a Estados Unidos, y que van a formar parte de la sociedad, ¿no? Libre, que llegó a trabajar y luego forma parte de la vida común de Estados Unidos, mírate la película Pandillas de Nueva York. Acuérdate, Leonardo DiCaprio ahí trabaja. Muy bien, mírate esa peli, buenaza, vas a entender un poquito, pues, en sí, en torno, pues, a la vida que existía en esa época, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, los comerciantes artesanos y las pandillas que justamente en esa época buscaban el control, ¿no? ¿De qué? De la actividad, vamos a decir de esta manera, del contrabando, pues, ¿no? De lo malo a nivel comercial. ¿Qué se relaciona con quién? Con Estados Unidos. Es algo así como hoy en día los venecos, ¿no? Quieren, pues, controlar la delincuencia en el Perú, ¿no? Y mira tú que son más violentos que los peruanos. Antes siquiera el Choro nos ahorcaba un poquito y nos robaba nuestro cel, ¿no? Ahí está, pues en Pamplona, por ejemplo, me dicen por ahí. Ya no cuentes tu caso, hijo. Yo sé que es un trauma para ti. Pero ahora ya de frente te meten balazos, ¿no? Muy bien, ahí está. Marcelo me dice, en la cultura actual de Estados Unidos se celebra el Día de San Patricio. Claro, justamente relacionado con la cultura irlandesa. Muy bien, Marcelo, gracias por el aporte que acabas de dar a esta clase. Muy bien, sí, efectivamente. Y bien, como te dije, nace la soberanía del pueblo, la democracia burguesa, el imperio de la burguesía. Muy bien, eliminemos esa tilde, creo que salió ahí de la nada, ¿ya? Se eliminan los derechos feudales, chao, ya no hay persona única que tenga y centralice las tierras, se reparte de manera equitativa, pero no para principalmente para los campesinos, solo entre terratenientes. Venta de propiedades de la corona ya no tiene nada que ver, correcto, en Estados Unidos. Y para finalizar, tres puntos importantes. Se da la estabilización monetaria después de la inflación durante la revolución o rebelión. Por ejemplo, no había estabilidad monetaria. A ver, hijo, en tiempo de guerra, ¿tú crees que vas a poder vender con total normalidad? Te hago una pregunta simple. Bacán, claro, porque va a provocar un miedo. Y por ese motivo, ¿qué terminaba pasando? Simplemente no vendían. Y eso provocaba que los comerciantes se queden con sus productos al no poder venderlo. ¡Pum! Baja de precio. Y acuérdate que va a haber un momento también donde el circulante, ya que acuérdate que el comercio es en realidad el que provoca la circulación de la moneda, no va a circular. ¿Qué va a pasar? Va a haber un excedente de monedas en manos de unas personas o de un grupo de personas. ¿Qué cosa va a provocar eso? Lo que ustedes conocen, lo que pasó en el Perú, cuando el loco Alan García pues mandó a fabricar pues una gran cantidad de intis. Y ajá, ahí está nadie, lo que dice inflación. Eso es lo que provoca. Bien, Solimar. Mira,
Te estoy hablando con lenguaje peruano, con ejemplos peruanos y me estás entendiendo mejor que nadie. Inflación, señores, por eso, para poder en sí estabilizar la economía, para que haya un equilibrio, se da la creación del Banco de Nueva York, Massachusetts y en este caso Massachusetts, que funciona en Boston, para poder establecer el bimetalismo. ¿Qué cosa es el bimetalismo? Dos tipos de metales que se van a utilizar para el sistema comercial. O sea, lo antiguo no sirve. Ahora van a utilizar dos monedas. Por ejemplo, ¿no? La plata y el oro. ¿Para qué? Para poder mejorar su llamada pues, actividad comercial. Por ejemplo, en el Perú, ese INTI tuvo que ser reemplazado, porque si no nos íbamos al diablo y hubiésemos estado peor que Venezuela. Bueno, hasta cierto punto ahí, pues, ¿no? Lo que quería ser el líder del Fredemo, que viene a ser nuestro Nobel peruano, Vargas Llosa, era justamente mejorar o cambiar la moneda peruana. Él lo había dicho en su meeting, pero el amigo Fujimori lo dijo de otra manera. Él no quería, en realidad, no lo establecía de esa manera, pero esa era la solución. Por ese motivo, ¿qué terminó pasando, campeón? Muy fácil. Acuérdate, pues, en sí que crearon el sol y con eso, chao, ahí empezó a recuperar la economía peruana. Y lo mismo pasó en Estados Unidos. Finalmente se elimina, dice, el monopolismo y se establece el libre cambio comercial con Francia, Prusia y ¿quién más? Con Francia, Prusia y Suecia. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que vamos a terminar viendo, pues en sí, en el ámbito de qué tipo, muchachos, en el ámbito comercial. Entonces, finalmente se elimina la esclavitud en los estados del norte, solo el norte, pero no en el sur, que es terrateniente. Listo, muchachos. De esta manera, hemos culminado con la parte teórica de la clase de hoy. Mi pregunta es, hasta acá, chicos. ¿Ha quedado entendido el tema de la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos? Gracias Israel, Mayeli, Sofi. Gracias Nadine, gracias Marcelo. Listo, hijos. Entonces, a todo mi grupo de la Academia MEGA, que son tremendos alumnos y han estado así participando constantemente y de manera activa con la clase de hoy, empezamos a resolver las preguntas que he puesto pues en sí para todos ustedes, que son preguntas tipo DECO, examen de admisión. Vamos rapidísimo, por favor, con la primera pregunta. 1 minuto para cada pregunta, rapidísimo, y creo que todos ustedes lo pueden hacer. A ver, vamos muchachos. Ay, ay, ay. 1 minuto, por favor. ¿Eh? Ajá, Saulo dice. Pero, Saulo, hay un pequeño detalle. Acá no se le puede llamar vasallo, porque un esclavo no es lo mismo que un vasallo. Un vasallo puede ser libre, un esclavo no es libre, hijo. Ese es el término que tienes que manejar. Mucho cuidado, Saulo. Nadine, Sofía, Mayeli, ya mandan sus claves, al igual que Marisol y Nayeli Alvarado. A ver, dice, de las 13 colonias, 5 colonias del sur eran esencialmente agrarias, cuya economía se basaba en las grandes plantaciones de algodón, tabaco y arroz cultivados por quién. Pero simplemente te dije que en el sur, ¿de qué cosa trajeron? Trajeron esclavos. ¿Y de dónde? De África. Eran los esclavos negros. Ahora, hace un momento te dije que tras la independencia, si bien es cierto, se mantiene la esclavitud, solo un lugar de Estados Unidos va a eliminar el sistema de esclavitud, y ese es el norte. Pero en el sur siempre se va a mantener, inclusive durante la guerra de secesión, Lincoln tiene que negociar con los negros para que no apoyen a los terratenientes del sur y les ofrece su libertad. Por eso que Lincoln, tras ganar la guerra de secesión, recién le otorga su libertad, pero no a los indígenas. Ahora, una cosa es la libertad y otra cosa son derechos. Los negros recién van a lograr tener hasta cierto punto acceso a educación en Estados Unidos ya en el siglo XX. Ahí acuérdate pues del señor, ¿no? De este negrito, Martin Luther King. ¿Se acuerdan de Martin Luther King? ¿Se acuerdan de casualidad de Martin Luther King? Muy bien, ese es el personaje. Muy bien. 2. En los escenarios de América del Norte, entre 1756 y el 63, hay 7 años de diferencia. Se enfrentaron en la guerra de los 7 años, ¿quién? Muy bien. Inglaterra y Francia. Listo, cachimbo. Bien, Rodrigo, Nayeli, Daniel, Israel, Marcelo. Uy, no, estas preguntas. A ver, vamos a ver. La 3 y la 4 son preguntas a nivel Villarreal. Así te pueden venir. La 3 y la 4. Quiero ver sus respuestas. Vamos, muchachos.
Ahí estamos viendo exactamente cuántas alternativas, 5 alternativas, porque son preguntas tipo Villa, porque sé que algunos de acá, de este grupo, me han dicho que van a postular a Villarreal. Ya, ahí está. La 3 ya mandó Piero y Marcelo. No corresponde a la relación. Estás hablando de la independencia de Estados Unidos. Ahí está Jefferson, Thomas Jefferson, John Adams, el llamado pues Henry Payne y John Hamilton. Entonces, quien no corresponde acá viene a ser Otto von Bismarck, porque él es el alemán, correcto, líder, por ejemplo, ¿de qué? Primero, del triunfo de Alemania en su llamada guerra de unificación y cómo olvidar que es el promotor también del imperialismo alemán en la Primera Guerra Mundial. La 4, súper fácil, ¿no? El canciller de hierro, dice, muy bien, hijo. Y la 4, rey inglés que pierde las 13 colonias. Correcto, acuérdate de Jorge III. Caramba, mi gente está recontractivada. Muy bien, la número 5, ya esa 5 está facilita. Ahí está la E, correcto. Muy bien, Israel. ¿Qué dice Nadine? Ya Nadine mandó la clave acá. 1783, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias, pero todos están buscando, ¿dónde está el Tratado de Versalles? ¿Dónde está el Tratado de Versalles? No hay clave, dicen por acá. ¿Cómo que no hay clave? Yo te dije claramente que se le conoce también con otro nombre. ¿Y cuál es? La A, la Paz de París. ¿Cuál Tratado de Ancón? Oye, tú estás en la guerra contra Chile. Se confundió, dice, ah, ya estaba nervioso, me mandó por interno, el Tratado de Ancón, dice. Imagínate, se ha confundido. Se ha quedado con la clase de la guerra contra Chile del maestro Mendoza. Muy bien. Listo. La 6. A comienzos del siglo XVII se constituye en Norteamérica, dice, ciudadanos ingleses y fundaron 13 colonias. El factor que permitió la llegada de estos tipos, ¿cuál ha sido? Yo te mencioné 2 causas, pero una fue la más importante. Marcelo, ahí está Nadine, Sofía y Piero, Daniel, y yo sé que Rodrigo se va a corregir, ¿eh? Ahí se dan cuenta que hay una sola clave. No puede ser el afán del expansionismo británico. Puede ser, pero en realidad te está preguntando cuál fue el factor principal. Y eso fueron las persecuciones religiosas. ¿Queda claro acá? Repito una vez más, las persecuciones religiosas. Muy bien. Y eso forma parte del expansionismo británico. La guerra de los 7 años no es un factor que promovió la llegada pues en sí hacia Norteamérica, mucho menos los avances científicos logrados por los ilustrados. Bien, muchachos, me están sorprendiendo con sus respuestas. A ver, ahí te quiero ver en esa pregunta. Tú mismo eres, la 7. A ver, un minuto ahí. Que dice, Nadine ya me mandó la clave. Daniel también ya me mandó la clave, al igual que Nayeli. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos a leer la pregunta. Dice, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica fue la lucha anticolonial promovida por los colonos en su deseo de acabar con el dominio de quién. Oye, ¿cómo me vas a decir pues en sí que es Portugal? ¿Quién ha sido el corchito de Portugal? O sea, que tanto he hablado para que me digan Portugal. Acuérdate que la gente de Estados Unidos está en contra de quién. Muy bien. Ah, ya, profe, disculpe, me confundí. Era la D, no era la C. Muy bien, claro, en contra de Inglaterra. Esa estaba recontra fácil. Claro, Portugal es en realidad el llamado colonizador de Brasil, ¿no? Y Brasil ya más adelante logrará esa independencia. La 8, marque la alternativa que contenga enunciados incorrectos, ¿ah? Ojo, incorrectos, no los correctos, ¿ah? Incorrectos relacionados con las causas de la rebelión anticolonial de Estados Unidos. A ver, la 1 dice, la falta de un representante en el Parlamento inglés sí es una causa. Acuérdate que por ese motivo es que se rebelan, no tienen un representante y abusan de ellos. 2, su deseo de que bajen los precios de los impuestos del té, el papel timbrado y el tabaco. Oye, ellos solamente deseaban que baje el precio. Ellos no querían pagar, hijo, ese impuesto. Así que falso. El nacimiento, dice, de una burguesía nacional, efectivamente. Una burguesía norteamericana que quiere romper con la burguesía ¿de quién? Con la burguesía de Inglaterra. Y el motín de Boston es una causa de la rebelión. No, esto ya es una rebelión, ¿correcto? Así que no es. Muy bien, señores. Entonces, no son causas, la 2 y la 4. Después de haber pensado medio segundo, ahí está lo que me dijo Nadine, Nayeli, Solimar y Marcelo. ¿Correcto? Dedito. Claro, porque recuerda que el motín de Boston no es causa, era parte de ella en sí. Muy bien, vamos con la 9. ¿Qué me dicen ahí? Ahí está.
Ya de frente Sofía dijo, ya, profe, está recontra fácil. Nadine se sorprende, dice, profe, esa pregunta en realidad me está ofendiendo, dice por ahí. Daniel, Solimar, Mayeli, todos ya mandaron sus claves. Me dicen, a ver, durante el Congreso, dice, ¿durante qué Congreso se aprobó la redacción del Acta de la Independencia? Está recontra fácil. Está más fácil que ganarle a la defensa de Alianza. Muy bien, señores. ¿Cuál es la clave? Besito. Durante el segundo Congreso, porque ya con el tercer Congreso se declara, ¿qué cosa? La llamada independencia. Habla la independencia. Muy bien. Chupe, por favor, Chupe. No te sorprendas, Chupe. Ah, tampoco, dice Chupe. Ya, hijo, está bien, está bien. La defensa de Alianza es imparable, vamos a decir. Uy, no, ya, esa 10, ahí te quiero ver. Son preguntas deco. ¿Cuál de colegio? Oye? Destreza cognitiva, hijo. Vamos, tú mismo eres. A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Qué me dicen por ahí mis alumnos? ¿Ya llegaron a la clave o no? Ya Piero ya mandó su clave, ¿ah? Piero mandó su clave, señores. Marcelo también. Sofía me manda un 2. Amor y paz, me dice. Solimar también, Sofía, Mayeli, ya, creo que ya todos están ahí. Quiere que ordenes cronológicamente los siguientes acontecimientos y todos recordemos que lo más antiguo acá sería el segundo Congreso de Filadelfia aprueba la redacción del Acta de la Independencia, 1775. Luego, ¿qué cosa sería? Sería la número 3, la declaratoria en el tercer Congreso, 1776. Ante esa situación, Inglaterra responde, 1777, batalla de Saratoga, y luego Estados Unidos, tras esa batalla, recibe el apoyo de España y Francia. 2, 3, 4, 1, ¿correcto? 2, 3, 4, todo empieza con la 2, luego sigue la 3, no te olvides, 2, 3, luego la 1 y luego la 4. Ah, ya, profe, cuidado. Me habían dicho la B, no es 2, 4, 1, es 2, 3, 1 y 4. ¿Queda claro entonces? Repito, primero es el segundo congreso, 1700, ¿qué? Ajá, claro, 1775. 1776 la independencia, 1777 la batalla de Saratoga y finalmente, hijo, tras la batalla, recién ahí se viene el apoyo de España y Francia. ¿Cuál es la clave? Casita, 2, 3, 1, 4. ¿Quedó claro hasta acá? Listo, por favor, mucho cuidado, ¿ah? Ya, listo. La 11, ya me están mandando la clave de frente. Marca la alternativa que contenga enunciados correctos en torno a la lucha por la independencia de Estados Unidos. Tras el primer congreso, los colonos buscaron la independencia económica. En el primer congreso, sí. ¿La independencia de los colonos americanos se declaró en el segundo congreso? No, porque recuerda que esto se declara en el tercer congreso. Tras la batalla de Saratoga, Estados Unidos obtiene el apoyo de Francia y España. Eso es verdad, verdadero. Muy bien, señores. Correcto, listo. Nada más, casita. A ver, bueno, ahí ya me dicen, en sí, ahí está el tío Ded, correcto, nos dice ya pues que hemos terminado. Ahora la pregunta para todos ustedes es, ¿hasta acá me dejé entender? Pregunta, ¿me dejé entender? ¿Sí o no? Listo, señores, entonces reciban esos aplausos de parte del tío Ded, de parte del maestro Mestanza, porque el día de hoy me siento satisfecho de haberlos pues en sí de haberles enseñado y de haber visto de parte de ustedes con sus respuestas que me han entendido. Así que Saulo, Solimar, Daniel, Marcelo, a Nadine, a Mayeli, etcétera, todos los chicos que están en este grupo, simplemente aplausos para todos ustedes. Gracias totales porque ha sido pues una excelente clase y gracias por su atención. Ya saben que nos estamos viendo la próxima semana bajo el mismo horario. ¿Qué tal? Quiero hacerles una pregunta. ¿Y qué tal les ha parecido su primera semana de clases? En general. A ver, a los que están por acá. La semana pasada, claro, ¿no? Y hay algunos que recién están iniciando esta semana. Pero así en general, ¿qué tal les ha parecido? ¿Los profes están respondiendo, están dando talla, sí o no? Claro, por ahí me dicen, muy bien. Ya ni hablar de China e India, ya lo sé, profe. Ajá, ahí está. Y es que ustedes se han dado cuenta que tenemos una plana de primera.
y el costo ni a hablar. Así que a tu amigo que todavía está en dudas por ahí, no sabe dónde matricularse, ya sabes, puedes en realidad aconsejarle, que somos parte pues en sí de una preparación de calidad. Y preguntas ni a hablar, preguntas deco, compadre. Y vamos a seguir así. Estas semanas son semanas en sí de temas introductorios, esta primera y segunda, porque la próxima de arranque empiezas con tu primer avance. ¿Y hasta cuándo? Hasta febrero, porque las 2 semanas previas al examen, en la quincena de marzo, 14 y 15, tú simplemente ya estás con tu maratón. Pero para eso, acá te hemos preparado. Así que te voy a pedir algo, no faltes a tus clases, entra puntual a tus clases y finalmente también tienes que participar de tus exámenes, porque si tu hijo estás constantemente correcto con tus exámenes, mira, te voy a decir algo. Dicen que la práctica hace al ingresante. Si tú todos los días das tus exámenes y estás resolviendo siempre exámenes, se te va a hacer tan así, se te va a hacer costumbre, que cuando llegue el momento de desarrollar tu examen, tú dices, está facilito. Esto yo siempre lo he practicado. Y ahora vamos a buscar que las preguntas de los docentes de la Academia Mega sean también de acuerdo al examen. Muy bien, listo muchachos, nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense, chau, chau. Saludos a todos, buenas tardes, gracias a todos por sus palabras. Nos vemos la próxima clase, cuídense, chau, chau. Gracias Andreita, cuídate hijita, gracias Israel. Nos vemos la próxima semana, Pierito, Danielito, Marcelo, nos vemos próxima semana. Un fuerte abrazo a todos, a las niñas. Rodri, también gracias hijo, cuídate, chao, chao. Gracias Danielito, chao, chao, cuídense.